Queridos hermanos, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva catequesis, hablando sobre la vida de San José, conociendo a San José. Y como ya lo sabemos, estamos pues desarrollando esta hermosa carta del Papa Francisco, Patris Cordis, con ocasión del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono universal de la Iglesia. Así es que sean bienvenidos y bienvenidas una vez más. Vamos a empezar de una buena vez bajo la dirección de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Arrancamos entonces con nuestra catequesis. He perdido la cuenta de cuánto hemos estado hablando. Hoy vamos a ver el tema número 7. Número 7, eso significa que vamos alrededor de 8 o 9 programas ya con esta transmisión. En esta ocasión va a ser Padre en la sombra. Les cuento que pues en este apartado hay muchos temas muy interesantes y por consiguiente pues es posible que vamos a desarrollarlo en 3 programas porque hay mucho que hablar en este apartado que es prácticamente el último. Y si Dios nos concede la vida, la existencia bajo su dirección, pues entonces leeremos también los evangelios apócrifos que son de San José. Y hoy aparece precisamente también otro escritor aquí, según lo narra el Papa Francisco. Así es que arrancamos entonces de lleno con esta nuestra catequesis. Vamos a dar lectura y como digo, pues vamos a dividir nuestra catequesis hoy, pues prácticamente en este apartado número 7 en 3, porque los temas son así bastante candentes, fuertes, hondos, más bien así densos. Por eso es que vamos a tratar de sacar en 3 programas este apartado, este subtítulo de Padre en la sombra. Vamos con nuestra lectura. Dice, el escritor polaco Jan Dobrasinski, en su libro La sombra del Padre, noveló la vida de San José. Con la imagen evocadora de la sombra define la figura de José, que para Jesús es la sombra del Padre Celestial en la tierra. Lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. Pensemos en aquello que Moisés recuerda a Israel en el desierto, donde viste cómo el Señor tu Dios te cuidaba, como un padre cuida a su hijo durante todo el camino. Deuteronomios 1:31. Así José ejerció la paternidad durante toda su vida. Nadie nace padre, sino que se hace. Y no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido ejercita la paternidad respecto de él. En la sociedad de nuestro tiempo, los niños a menudo parecen no tener padre. También la iglesia de hoy en día necesita padres. La amonestación dirigida por San Pablo a los Corintios es siempre oportuna. Podrán tener 10,000 instructores, pero padres no tienen muchos, 1 Corintios 4:15. Y cada sacerdote u obispo debería poder decir como el apóstol, fui yo quien los engendré para Cristo al anunciarles el Evangelio. Y a los Gálatas les dice, hijos míos, por quien sufro de nuevos dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de vida en la realidad. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este otro apartado, pero me parece que esto que hemos leído es lo que vamos a tratar de desarrollar, ¿verdad? Porque, pues como digo, es bastante hondo, bastante denso el tema y por consiguiente, pues no creo que me vaya a estar alcanzando, ¿verdad? 1 hora para hablar todo lo que hay que hablar. Es bellísimo, de hecho, ¿verdad? Y vamos a desarrollarlo entonces. Vamos entonces ahora con algunos pasos. Bueno,
Dice este texto, ¿no? El escritor polaco Jan Dobranczyński, recuerdo que también leí ese autor, aunque no recuerdo si la vida de San José, pero sí el autor. El escritor polaco Jan Dobranczyński, en su libro La sombra del Padre, noveló la vida de San José y pues dice, con la imagen evocadora de la sombra, define la figura de José, que para Jesús es la sombra del Padre Celestial en la tierra. Esto significa que, miren, y eso cuando uno lee la Sagrada Escritura, aquí tengo la Sagrada Escritura, especialmente los evangelios Mateo y Lucas, prácticamente se ve así, ¿va? Lastimosamente, como digo, textualmente de los evangelios canónicos no tenemos, digamos, mucho relato de la vida de José, pero en lo poco que tenemos, sí se ve de tal manera que José nunca estuvo donde no estaba Jesús. Donde no estaba Jesús. Él prácticamente estuvo ahí. Prácticamente era como la sombra. Por eso es que se define así, ¿no? Y también, de hecho, fíjense ustedes, como ya hemos dado lectura en primer lugar, ¿verdad? Pues algún evangelio apócrifo ahí, ¿verdad? Pero partecitas. Y también así se puede percibir en el evangelio apócrifo de Santiago y los otros que vamos a dar lectura, Dios mediante, pues en un tiempo no muy lejano, ¿verdad? Y se percibe a José que está allí. Está ahí, eso es muy bello, porque habla de la responsabilidad, eso va a salir más adelante, responsabilidad de José respecto de Jesús, que él sabe que no es su hijo, pero que le han atribuido, pues, para que él sea hijo de él, es decir, Jesús, hijo de José. Estuvo ahí siempre. Esto es muy importante, ¿saben por qué? Bueno, ahorita vamos a ver nuestra cultura. Porque parece, y esto que voy a decir va a doler un poco, ¿no? Pero parece que los padres actuales no están con los hijos, no están. Entonces, claro, está el fenómeno social, cultural, lastimosamente por la cuestión económica o pues muchas realidades que pueden afectar eso, pero ya hace un tiempo un poquito larguito, en que prácticamente toda Latinoamérica se ha volcado en la migración. Y tristemente, yo he tenido noticias así, tristemente, muy personalmente, incluso familiarmente, de que el papá cree que ser buen papá es nada más darle cosas y por consiguiente se puede ir pues a otro país a ganar dinero para su familia en principio, ¿no? En principio está bien, pero no está con el hijo, no está. Y ese es un grave problema. Ese es un grave problema. Eso provoca mucha deficiencia digamos, en los rasgos, en la personalidad del niño, en todo el ser del niño y del hijo. Provoca muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la que se siente también, digamos, como falto de autoridad es la mamá. Porque, claro, la mamá tiene su autoridad, como ya hemos dicho en otra ocasión, en el sentido afectivo. El papá tiene la autoridad de otra manera. Y entonces esa autoridad le falta. Uno como sacerdote escucha, ¿verdad? Que a los patojos les cuesta mucho hacer caso a la mamá. En cambio, cuando es el papá, parece como que respeta mucho más, ¿verdad? Y entonces la mamá se siente como abandonada y no está, digamos, ejerciendo su paternidad el varón. Y el niño también, como yo he repetido tanto, ¿verdad? Hasta el cansancio, y lo repito, ¿verdad? Porque tenemos que entrar en conciencia, ¿verdad? A los niños no les interesa, digamos, las cosas materiales. En principio, o al parecer en la apariencia, parece que ellos exigen cosas. Pero yo mismo como sacerdote, como también he escuchado de otros sacerdotes, tanto en la diócesis como fuera de la diócesis, es decir, es una experiencia a nivel general, que en la apariencia, como digo una vez más, los niños parece que le piden cosas o los hijos parece que exigen cosas, pero en la realidad yo he escuchado que los niños piden la presencia del papá, la presencia, eso es muy importante. Pero es verdad que las cosas materiales pues son importantes, pero jamás y nunca de los nunca va a suplir
una cosa material, una cuatrimoto, una moto, televisores, tecnología, lo que sea, nunca va a sustituir la presencia física del papá, por muy pobre que sea. Los hijos lo exigen. He contado en otras ocasiones, no una experiencia mía, sino de otro sacerdote, que precisamente comentaba él siendo un maestro, él es de la orden de Calasanz, que recientemente acaba de pasar la fiesta, ¿verdad? Entonces, él es maestro, es pedagogo, por consiguiente toda su vida ministerial ha dado clases a niños. Y entonces él comenta, ¿verdad? Y eso es decir, es real esta historia que cuento, que él vio pasar, ¿verdad?, muchos niños en su aula, y un niño una vez pues volvió a regresar después que se había ido hace mucho tiempo, pero ya regresó jovencito. Cuando se fue, pues estaba niño, bien vestidito él, bien elegante, decente. Cuando regresó otra vez, impresionantemente pues iba destruido, ¿no? Ya con pinta de marero, ¿verdad? Con el pelo pues alborotado, con piercings por todas partes. Y fue a hacer dos cosas con su maestro. Yo cuento esto porque eso es una experiencia de otro sacerdote que también se parece mucho a las experiencias que yo he tenido. Entonces dice que este muchachito, que ya prácticamente estaba en la adolescencia, juventud, pues le llegó a hacer reclamos a su maestro. Primero le fue a contar todo lo que había hecho. Ese patojo había hecho de todo. Ese patojo había matado, había violado, había robado, una cantidad de cosas que había hecho. Eso, digamos, hizo una especie de confesión delante de su maestro. Pero lo más importante que fue hacer no fue eso. Lo que le fue a hacer a su maestro fue reclamarle y decirle, dígame algo, regáñeme, pero dígame algo. ¿Por qué? Porque ese patojo sentía como que nadie le había detenido su existencia, ¿verdad? En su afán de deseo y lo que sea que uno siente por dentro cuando uno es patojo. Entonces él sentía que nadie lo había frenado. Y él, imagínense, no siendo adulto, percibe que alguien tuvo que haberlo parado. Y nadie estuvo ahí para detener, digamos, su afán de existir, por supuesto, ¿verdad? Pero en caminos torcidos. Y él mismo como que pedía que alguien se comportara como papá, que estuviera allí para detenerlo, y no estuvo. Y eso es muy triste, y eso pasa en nuestra cultura tristemente. Eso pasa en nuestra cultura, por eso es necesario también copiar en este sentido, queridos padres de familia, los que son padres de familia, los que pretenden ser padres de familia, espero que tengan en su interior, si tienen novia, que tengan ilusión de ser padres. Pero esto es necesario entenderlo, ¿verdad? Porque, pues, como dice acá, el padre tiene que ser como sombra de su hijo, tiene que estar, que la sombra nunca abandona a uno, ¿no? La sombra nunca lo abandona a uno. José fue así con Jesús, y uno lo percibe aquí en el Evangelio, como ya les he dicho, incluso en los Evangelios apócrifos que no son canónicos, uno percibe esa presencia de San José al lado de Cristo, nunca lo abandonó, desde chiquito. ¿Cuánto tuvo que sufrir? Estaba ahí como una sombra, por eso digo que, ven que es muy denso esto que está acá, como he dicho una vez más. Dice, con la imagen evocadora de la sombra define la figura de José, como para Jesús es la sombra del Padre Celestial en la tierra, y eso pues ya lo hemos dicho otra vez, aunque más bien lo ha dicho el Papa Francisco, pero también lo repetimos una vez. El Padre tiene la grave obligación el grave compromiso de prefigurar o proyectar, ¿verdad?, la imagen de Dios mismo, porque mucha gente increyente, tanto mujeres como varones, precisamente no logran comprender la figura de Dios como Padre, precisamente porque no han tenido un Padre, y eso es muy grave, eso es muy grave. Niñas, jóvenes, varones como mujeres, ¿verdad?, se quejan. Precisamente ahorita estoy recibiendo yo una queja, no voy a mencionar el nombre, pero estoy recibiendo una queja y yo quiero hablar con la persona en concreto, ¿verdad?, a nivel personal, porque se sienten muy heridos porque no está. Es muy rara vez en cuando la mamá falta, aunque ya se está dando esta situación, pero es casi que normal, imagínense, normal entre comillas, como casi normal que el papá ya no suele estar en la casa, por trabajo, por lo que sea, va por buenas intenciones incluso, pero incluso se convierte en malo cuando uno como padre no está con el hijo, ¿verdad? Entonces, tiene el papá el grave compromiso de proyectar en su figura paterna, ¿verdad?, el amor de Dios que nos está cuidando siempre.
Entonces, esto es muy interesante, por supuesto, pero muy denso, y también un llamado de atención para los que somos varones y somos padres, porque en el caso mío, pues, también tengo que representar como padre, como suelen decirnos los feligreses, ¿no? Continúo, dice, lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. Ve, ese es el Padre. Ve, ese es el Padre. El Padre siempre está ahí. No importa las circunstancias de alguno de ustedes, pero siempre tiene uno que estar. No importa las circunstancias en las que el niño se mete a veces en cosas, pero lo importante es que uno está. Si triunfó el patojo en un partido de fútbol, si perdió, si ganó el examen o perdió, si tiene novia o no tiene novio, si lo que sea. Bueno, uno tiene que estar allí con el hijo. Con el hijo tiene que estar, ¿verdad? Auxiliarlo, como dice aquí, lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. Pensemos en aquello que Moisés recuerda a Israel, ¿verdad? Aquí viene otra vez la imagen, ¿verdad? De Moisés, que percibía la imagen de Dios cuidando al pueblo de Israel como padre. Entonces eso tenemos que tener nosotros también en el corazón, especialmente los que se supone que tenemos fe. Continúo leyendo, dice, nadie nace padre sino que se hace. Y aquí está una frase en el que yo lo he tal vez parafraseado, dice, y no se hace solo padre, no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Yo le he parafraseado, digo, el hecho de que un hombre tenga un hijo no significa que sea padre. El hecho de que un hombre tenga una mujer al lado no significa que sea esposo. Y repito una vez más, muchas mujeres me han comentado a mí, personalmente como sacerdote, ¿verdad? Tratando de desahogarse o buscar dirección o qué hacer. Dice muchas mujeres que son esposas, dice, padre, yo siento que en lugar de tener un esposo tengo un hermano menor. Imagínense eso tan gracioso, ¿no? Es decir, el hombre no se porta a la altura que tiene que portarse. Entonces, pues repito una vez más la frase, nadie nace padre sino que se hace, y no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Y no se refiere aquí, hermanos, especialmente a la cuestión económica, hacerse cargo de una cuestión económica como cuando, por ejemplo, se desaparta, ¿verdad?, unos esposos por ahí, y entonces por cuestión legal, entonces el señor tiene que estar mandando pues un estipendio, pues estar mandando pues una manutención al niño, no sé, unos 300 quetzales al mes, unos 400 quetzales al mes. No se refiere a eso, sino se refiere precisamente a la presencia de estar allí, cuidarlo, ¿verdad? Cuidarlo en todos los aspectos, tanto el físico, el moral, el psicológico y el espiritual. Entonces, cuidarlo en todos los aspectos, porque, digamos, en la realidad parece que solo se está cuidando en el nivel puramente humano y social, y trascendental, desde la fe, parece que eso no nos estamos haciendo cargo. Entonces, como digo una vez más, y repito esa frase que yo más bien parafraseo de acuerdo a lo que dice el Papa Francisco, el hombre, con el hecho de que tenga un hijo, no significa que sea padre, sino que simplemente es un hombre que tiene un hijo, pero no es padre. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad, y esto, miren, y esto es lo que hay que hablar muchísimo, de verdad, dice, todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido ejercita la paternidad respecto a él. Fíjese que esto es muy importante y lo quiero subrayar. Una vez más dice, todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido ejercita la paternidad respecto de él. Vamos a decirlo de esa manera. Fíjese que yo he estado investigando porque trato de dar respuestas a preguntas que a uno como sacerdote le dirigen, y entonces busco con tal de consolar y dar dirección a los que me preguntan. Está dándose un fenómeno, por supuesto que hay muchas respuestas, pero voy a dar una. El fenómeno es la esterilidad que están sufriendo lastimosamente muchos esposos. No digo parejas, no, esposos. Por supuesto que también en parejas. Cuando digo esposos me refiero a sacramentados, y cuando digo parejas de pronto me estoy refiriendo a gente junta, ¿no? Pero se ha dado el fenómeno de la esterilidad tanto en el hombre como en la mujer, pero impresionantemente en estos últimos tiempos se está dando la esterilidad en el varón. Y entonces buscando ahí respuestas, buscando por aquí y por allá,
Miren que hay un análisis bastante interesante, me interesó mucho porque es de pronto muy profundo, tiene que ver también con el materialismo actual. ¿Cuál es el problema de que el hombre actual está siendo como estéril? Por supuesto que normalmente el hombre se lo achaca a la mujer, ¿va? Y entonces es la mujer la que manda a hacerse estudios, ¿verdad?, en su sistema reproductivo, etcétera. Pero muchas veces ha salido de que el varón es el estéril. Y por supuesto los varones, como somos muy soberbios, entonces uno no quiere decir que uno no es capaz de engendrar un hijo, porque es como verse reducido mi hombría, ¿va? Pero este fenómeno se está dando. Tanto el hombre como la mujer, pues hay esterilidad. Y buscando, como digo, respuestas, me topé que ese fenómeno que se está dando en la actualidad se trata por la cuestión del uso excesivo en los pesticidas en la agricultura. Una cosa impresionante, ¿no? Y uno puede ver, digamos, si uno analiza los pueblos en que tienen mucha siembra, y porque esto se ha metido hace mucho tiempo, digo por el materialismo, porque el materialismo lo que pretende es que las cosas se den rápido, que crezcan rápido, porque la cosa es la producción, ¿no? La producción a gran escala, y no importa qué metodologías se utilicen, y esto ha llevado pues a utilizar mucho los pesticidas. Y entonces, según ese análisis, que ahora no tengo pues aquí las estadísticas específicamente, pero es un problema a nivel global, entonces se refiere a que por el uso excesivo de los pesticidas, y como el agricultor es el varón y que está constantemente en contacto con los pesticidas, resulta que esto está dando un problema de que ha disminuido entonces la capacidad de verdad, potencial de poder engendrar hijos. Y esto entonces, por supuesto que también se da en el caso de la mujer, ¿verdad? La mujer que tiene una etapa pues de fertilidad, pues hasta donde yo he investigado y sé, es que pues más o menos entre los 35 y 40 años en la mujer se termina, ¿verdad?, su periodo de fertilidad, de tal manera que después pues ya no puede, a menos que sea un milagro del Señor, como en el caso, ¿verdad?, de Saraí, ¿verdad?, de Sara, la esposa de Abraham, que a los 90 años, ¿verdad?, que porque Dios le mandó pues ese milagro de un niño, también como la mamá de Sansón, pero en la línea puramente natural, pues según pues sabemos que la mujer es fértil, ¿verdad?, de una etapa a otra entre los 25 y 35 y 40 años más o menos, ¿verdad? 25, 20 años pues ya pueden tener, aunque ya sabemos nosotros que por la cuestión del fenómeno de la sensualidad, y entonces aparecen muchas niñas incluso embarazadas, ¿no? Pero digamos que sí hay una etapa, y este fenómeno de la esterilidad ha dado mucho problema porque muchos esposos o parejas que se casan nada más, resulta que se sienten muy frustrados porque no pueden tener hijos. Y aquí nos da una clave la Santa Iglesia a través de los labios del Papa Francisco, donde dice que todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido ejercita la paternidad. La paternidad, como dice acá en principio, ¿verdad?, en el principio de este párrafo, dice: nadie nace padre sino que se hace, y no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino que precisamente por hacerse responsable. Es decir, la paternidad va mucho más allá del acto sexual en el que se engendra pues un niño. O sea, se trata de estar ahí, como dice el párrafo siguiente, dice, ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad. ¿Ve? Ahí está. Y entonces, ese sentido, fíjense que da, yo sé que no es igual, pero miren, hay cosas muy extrañas en la sociedad, la contradicción que existe en la sociedad cuando no nos dejamos llevar por la fe. Porque por una parte, ¿verdad?, la sociedad está pidiendo que la gente no tenga hijos, ¿no? Que la gente no tenga hijos, y entonces les han metido un miedo a las parejas para que no tengan hijos, ¿verdad? Que entonces ahí está la cantidad de metodologías, ¿verdad?, para no tener hijos y no sé qué, ¿va?, que le llaman planificación. Eso no es planificación, eso es destrucción, ¿no? Y por otra parte, ¿verdad?, digamos, cuando exige la fertilidad, yo he escuchado también tanto a mujeres como varones: mire, padre, mi cuerpo es muy fértil, ¿qué puedo hacer? ¿Será que puedo utilizar el método Billing? No sé qué, ¿va? Y entonces ahí aparecen todas esas cosas, ¿no? Entonces hay muchas mujeres que son muy fértiles, y entonces cada año pues tienen sus muchachitos, y a veces quieren como pues estirar un poquito el tiempo para que no haya tanto niño, porque supuestamente hay digamos, pues qué necesidad de tener un hijo a sufrir al mundo. Imagínense eso, ese concepto que tenemos.
Pero por otra parte, si no lo tienen, vea cómo es la sociedad tan contradictoria, ¿no? Y eso es lo que cae mal, digamos, cuando no nos dejamos llevar por el Evangelio. Resulta que si hay muchos hijos, entonces empiezan a presionar a la sociedad diciendo, ¿y por qué tú estás tanto hijos? Entonces hagan esto y hagan lo otro y no tengan tanto hijo, porque mucha pobreza, no sé qué, ahí es lo que primero que tenemos en la cabeza. Pero por otra parte, si no tenemos hijos, si los que se casan, entonces no aparece el niño por lo menos al año, entonces la gente ya empieza a pensar mal y empieza a presionarlos también para que tengan hijos. ¿Y usted qué están haciendo? Que se están poniendo para no tener hijos y empiezan a presionar de tal manera que tanto de si se tiene hijos, la sociedad presiona, como si no se tiene hijos, la sociedad presiona. Entonces es una cosa bien rara, ¿verdad? Es una cosa bien rara. Pero en todo caso, los que tienen hijos, denle gracias a Dios que logran tener sus hijos y cuídenlos y estén con ellos, no se desaparten de ellos. Es verdad que la cuestión material es importante, pero lo más importante es la presencia de ustedes dos como papás. Yo he tenido, como digo, la desdicha de recibir el llanto, o más bien eso sería una virtud, ¿verdad? Recibir las lágrimas de hijos abandonados porque el papá y la mamá se fueron para saber dónde, a ver qué país, y entonces a buscar el sueño americano y dejaron abandonados a sus hijos. Qué triste, ¿verdad? Pero por otra parte, como digo, los esposos que no van a tener hijos sepan que la paternidad se ejercita no solo porque se tiene la capacidad de engendrar, sino que, miren, y ahorita por la sociedad que estamos, como digo, una sociedad de consumo, una sociedad materialista, hedonista, en donde todo es placer, la gente hace lo que se tiene que hacer para, vamos a decirlo de esta manera así comercial, la gente hace lo que se tiene que hacer para producir un hijo, un niño, y lo dejan abandonado. Y yo estoy completa y absolutamente seguro de que hay mucho niño abandonado por ahí. Mucho niño abandonado por ahí que necesita un padre. Y como dice aquí también el Papa Francisco, hay muchos niños que necesitan un padre. Y en ese sentido uno puede ejercitar su paternidad, aunque no se ha tenido esa capacidad física de poder engendrar un niño. Yo sé que hay hermanos, yo he tenido esa, digamos, claro, yo pienso que no solo yo, sino muchos de mis hermanos sacerdotes, que reciben la angustia, especialmente de la mujer sufre bastante, el hombre también, por supuesto. Yo también he tenido esa oportunidad de recibir la lágrima de los varones, o de las mujeres también, pero más de las mujeres, cuando no se logra tener un hijo y sufren mucho, porque se sienten secos como una teja, ¿verdad? Entonces sufren mucho, y entonces yo les proporciono pues esto de la iglesia, ¿verdad? Que se puede ejercer la paternidad, no necesariamente engendrar un hijo, sino que haciéndose cargo de la vida de otro. Y eso es muy bello. Eso es muy bello, a veces darle sentido a la existencia del otro, porque vean, fíjense que cuando los hijos que están abandonados por ahí es porque en el fondo solo tuvieron un acto sexual nada más y no los quisieron. Y esa mentalidad de eso que pensó el hombre y la mujer en el acto sexual, de no querer tener hijos, solo disfrutar del sexo y del placer, eso ya queda grabado en el niño que nace. Eso ya queda grabado y de ahí viene, eso es lo profundo de la mentalidad suicida que hay hoy. Porque muchos niños que nacen nada más porque los papás se enardecieron, ¿verdad?, en un acto sexual y no querían el niño. Y entonces, cuando llega un padre o una madre, un hombre o una mujer que no han logrado tener hijos y acogen con amor a un niño de esta naturaleza, por supuesto que hay un montón de cosas legales, ¿va? Pero esos son unos temas que no me voy a meter. Pero cuando uno asume la paternidad, ¿verdad?, o maternidad de un niño de esa manera abandonado, entonces uno puede salvarle la vida, uno se convierte, imagínense, uno representa al mismo Cristo siendo salvador de la vida de ese niño que ya tiene en su alma ese gen del suicidio porque sus papás no quisieron, nació por accidente, por decirlo de esa manera, aunque sabemos que Dios también se sirve de las tontadas que a veces hacemos los seres humanos para traer hijos al mundo, ¿verdad? Y no necesariamente a sufrir, no, o sea, a transformar el mundo es diferente. Pero esto es muy bello. Y yo sí quisiera, digamos, como digo, subrayar esto que dice el Papa Francisco. Dice: todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido ejercita la paternidad respecto de él. O sea, ser padre, como insisto en este párrafo tan chiquito, no es nada más la capacidad de engendrar físicamente un niño,
sino que uno tiene que sentirse padre. El llamado a la naturaleza aquí también grita bastante fuerte. Entonces, por la mentalidad, ¿verdad? Como digo, ideológica que está en el mundo actual, toda la gente se casa y como que en apariencia no quiere tener hijos, pero llega un momento en la etapa de la vida que la naturaleza misma le va a exigir, si no ha ejercido esa paternidad por naturaleza, ¿verdad? O con un hombre o con una mujer que se casó y que asumió un compromiso con ella o con él. Y si se abstuvieron por no querer sufrir, ¿verdad? O por no estorbar, que no le estorbara en la vida a un muchachito, después cuando el tiempo va pasando, eso es impresionante y la naturaleza le exige la paternidad, poder abrazar a alguien, poder acariciar a alguien, poder proteger a alguien. Le exige la naturaleza y en ese sentido es que más sufre la mujer, aunque también el varón sufre. El varón sufre también. Yo imagino que que algún psicólogo, ¿verdad?, que recibe este tipo digamos, de personas, o más bien todo tipo de personas, pues imagino que escuchará estos temas también, que siente el varón la necesidad de poder acariciar un bebé, de poder arrullar un bebé, de poder proteger a una vida. Entonces, la naturaleza misma es exigente. En el varón siento que es un poquito menos, pero en la mujer es bastante fuerte este tema. Entonces uno tiene que escuchar, ¿verdad?, el llanto, por supuesto que no estoy negando, ¿verdad? Tiene que escuchar el llanto de una mujer que no logra tener hijos y sufre bastante, ¿verdad? Sufre bastante. E incluso, aunque lo calla, aunque aparentemente está bien, pero uno logra detectar en su interior, porque uno puede leer en las almas, en su psicología, por decirlo de esa manera, un poquito sí, humanamente hablando, pero desde la fe decimos, uno escucha el llanto de las almas de las personas, especialmente de la mujer, que porque no tiene un hijo, sufre bastante, y uno necesita, la naturaleza es exigente en este sentido. Por eso, digamos aquí con el texto que saca el Papa Francisco, pues les pediría a los esposos, ¿verdad?, a los que están casados, no nieguen la vida, no se nieguen la vida, ¿verdad? No piensen, por favor, no se traguen ese cuento de que qué necesidad traer a niños al mundo a sufrir pensando en que no hay dinero. Acuérdense que la frase anteriormente, no tan lejana, cada niño viene con el pan bajo el brazo, y yo se lo sé decir por qué se dice eso, y eso es real y es verdad. Y por la parte de que los esposos que no logran tener hijos, pues traten de ejercitar de pronto a algún sobrino, una sobrina, ¿verdad? Pues un vecinito que por ahí no tiene papá o no tiene mamá o anda abandonado por ahí, denle amor, tal vez no está en la casa suya, pero denle amor. También yo tengo esa experiencia también, ¿verdad?, de algún papá, y es muy bello representar todo esto, porque he tenido ocasión de ver a personas que tienen solo hijas mujeres o solo hijos varones. Cuando hay solo hijas mujeres, entonces resulta que aparece un varoncito por ahí y entonces lo adoptan también como a un hijo, ¿no? Lo adoptan y le dan cariño, le dan amor, y eso es muy bonito también, por supuesto, ¿va? Y incluso las hermanas, ¿verdad?, hablan bien las hijas, y que entre ellas son hermanas, también sienten como la necesidad de tener un hermanito, ¿verdad?, un hermanito varón. Y al revés, cuando hay solo varones, también ellos sienten la necesidad de tener una hermana mujer, y por supuesto que de pronto lo chinearán demasiado, ¿va? Pero es increíble cómo la naturaleza tiene sus exigencias, ¿verdad? Y eso en contraposición de, como digo, de la mentalidad que tenemos hoy, ¿verdad? Y que esto está auspiciado, ¿verdad?, por este famoso filósofo existencialista, ¿verdad?, Jean-Paul Sartre, ¿verdad?, donde él argumentaba de que no hay naturaleza humana. Pues mentira cochina, porque sí hay naturaleza humana, y la naturaleza es exigente. Y entonces es impresionante observar todos estos fenómenos, y como digo, cuando una persona tiene muchos hijos, entonces a la sociedad le reprocha, pero la naturaleza misma le va exigiendo también a los esposos el hecho de la paternidad y la maternidad. Entonces hay que pensar todo esto, ¿verdad?, para no trastocar nuestra naturaleza, porque uno tiene un diseño. Cuando se lee en la misa de matrimonio, se lee el capítulo número 1 del libro del Génesis, se está refiriendo precisamente al diseño que nosotros hemos sido creados para producir vida. Y como nosotros no lo producimos, adivine, ¿por qué mucha gente se siente frustrada en su existencia? Porque somos como estériles, ¿verdad?, por la mentalidad en la que hoy nos manejamos. Entonces tengamos muy en cuenta esto,
hermanos, porque es muy, muy hondo. Como ya se dan cuenta, muy, muy hondo, podemos decir mucho. Vamos a continuar ahorita con el texto. Dice, en la sociedad de nuestro tiempo, los niños a menudo parecen no tener padre, ¿ve? Es lo que... Y yo percibo eso, la verdad, yo percibo eso, y es impresionante cómo los niños gritan por la presencia del papá. Yo sé que algunos se quejan, va, como dijo una monjita por ahí que está en un video, verás, si uno tiene papá no lo quiere, si uno no lo tiene, lo quiere. Si uno tiene mamá no la quiere, y si uno no la tiene, entonces la quiere también. Y etcétera, ahí podemos decir, pero el ser humano somos ahí tan raros, ¿no? Y uno puede percibir en los que no tienen papá la necesidad de un papá. La necesidad de un papá, incluso, como ya les he dicho algunas veces, porque eso yo he recibido esas palabras, no importa si mi papá me pega, me regaña, pero que esté conmigo. Yo he escuchado esas palabras. La sociedad se siente como sin padre. Entonces los varones estamos fallando demasiado. Por una parte, pues de pronto lo hacemos tal vez por cobardía. Por otra parte, ideológica, tristemente a todo este mundo, ¿verdad?, de ideologías LGBT, le están quitando el ser varón al varón. Y no solo los que realmente son declarados, ¿verdad?, homosexuales, sino que también tristemente como que el varón tiende a ser como más fino porque no tiene ningún pelo en la cara, ¿no? Entonces están feminizando al hombre y eso es malo. Entonces el hombre tiene que ser varón, ¿verdad? Entonces, como digo, todo esto le ha quitado la esencia de ser como varón al varón. Y hay que ser varones, ¿verdad? Entonces no digo que si uno sea pues cavernícola, por supuesto, ¿no? Pero, ¿verdad? Pero sí hay que ser varones. Y esto lo exige la sociedad, como digo, lo exige la naturaleza humana. Dice el Papa Francisco, en la sociedad de nuestro tiempo, los niños a menudo parecen no tener padre, a pesar de que supuestamente está ahí, pero hay que ser padres. También la iglesia de hoy en día necesita padres. Y por supuesto, yo espero en el caso muy personal, ¿verdad?, que ustedes sientan esta paternidad de parte de mí, porque para eso, pues, la iglesia no me nombró así, ¿verdad? Me nombró así. Y espero no estar sacando un poquito de soberbia aquí, pero bueno. La amonestación dirigida por San Pablo a los corintios es siempre oportuna. Podrán tener 10,000 instructores, pero padres no tienen muchos. 1 Corintios 4:15. Y cada sacerdote u obispo debería decir como el apóstol: yo fui quien les engendré en Cristo al anunciarles el Evangelio. Y por supuesto que nosotros ejercemos la paternidad de los sacerdotes, ¿verdad? De esta manera, ejerciéndola, ¿verdad?, a través de la predicación del Evangelio, produciéndoles vida en su corazón, en su alma, ¿verdad? Y yo la verdad es que sí, ¿verdad?, en estos últimos años en el que me encuentro de mi existencia, pues sí uno siente la necesidad, ¿verdad?, de ejercer, esa paternidad, ¿verdad?, con los feligreses, ¿verdad?, los feligreses. Y eso lo dice la tradición de la iglesia, ¿verdad?, que en el caso del sacerdote le pone como representa esposo de la iglesia y por consiguiente padre, ¿verdad? Porque la madre, que es la iglesia, engendra hijos y por consiguiente el sacerdote debe sentirse padre, ¿verdad? Debe sentirse padre. Y espero que ustedes pues también, especialmente los que me hacen el favor de escucharme y los que donde he pasado en las parroquias, pues puedan sentir esa paternidad de parte de mí, de pronto regañoncito, pero al menos padre, porque así me han catalogado mucho, ¿no? Pero bueno, espero poder proyectar eso en usted, dice. Y a los Gálatas les dice: hijos míos, por quien sufro de nuevo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Uy, miren, esta frase es impresionante. El tiempo se nos escapa, pero vamos a tratar de desarrollar esta partecita, esta frasecita que San Pablo pone. También, de hecho, está en la carta a los Romanos. En la carta a los Romanos, pues dice que Cristo sea formado en ustedes. También esta frase es muy, digamos, recurrente de San Pablo. Veamos, el Padre educa. El Padre no es nada más proveedor, porque es que, como digo, los hombres parece que hemos estado metiéndonos demasiado en puramente el materialismo, entonces pensamos que ser papá es nada más llevarle cosas a los hijos, nada más, ¿verdad? Que tengan, pues, que tengan ropita, que tengan un techo, que estén gorditos, que no les falte la salud, llevarlos al doctor, lo que sea, y vea, oiga esto, y que sea profesional. Entonces dijo: mijo, ya cumplí con usted, pero ya es profesional. No, qué triste, pero eso es puramente humano. Y a veces yo pongo el ejemplo, ¿verdad?, de los animalitos.
La gallina, pues solo le enseñó a rascar a los pollitos, a sus hijos, a sus pollitos, para que encontraran gusanitos en la tierra, pero cuando ya crecieron hay una etapa límite, ¿verdad? Donde la gallina ya echa a los pollitos de su lado y si se acercan los pollitos le pica, ¿va? Entonces qué triste que solo los padres de familia nos estemos dedicando a las cosas puramente materiales. No digo que sea malo, por supuesto, ¿verdad? Pero es un fracaso de nada más que el hijo sea profesional, que tengan carro, que tengan casa, ¿verdad? De pronto ya se con una familia, ya cumplí con usted, mi hijo. ¿No? ¿Y qué pasó con la fe? ¿Y qué pasó con la fe? La educación del padre, porque vea, y esto lo digo porque también José educó al mismísimo Hijo de Dios. ¿Cómo le parece esa frase? José educó al Hijo de Dios, ¿qué le parece? Se supone que Cristo es el Logos, la sabiduría andante, encarnada, personal. Sabiduría, porque es Dios mismo. Y sin embargo, Dios quiso agenciarse de la educación de un ser humano. José aprendió en la carpintería a trabajar, aprendió, formó. Educar no es meterle una cantidad de teorías en la cabeza. Es que, miren, yo tengo esta teoría, por supuesto, dialogable si quiere usted, pero lo que llamamos hoy sistema educativo, y se refiere a las escuelas y universidades y toda esa cantidad de cosas que en un principio lo tuvo la iglesia, pues toda esa cantidad de institutos y todo eso que reciben ya no es educación, me perdonan, no es educación, sino que se está llenando la cabeza a los jóvenes de una cantidad de información. No digo que sea mala, técnica, ¿verdad? Nada más. Información, una cosa es el conocimiento que uno tiene sobre matemática, aritmética, qué sé yo, científicas, sociales, etcétera. Una cantidad de cosas que uno tiene que tener en la cabeza, pero eso no es educación. La educación es formar, es decir, que ese niño tenga una forma por dentro, como un feto se va formando en el vientre de una mujer. Entonces, eso es una formación. Es una formación. Vamos a poner el ejemplo de lo que suele ser la moda. La moda, los muchachos tienden a copiar el estilo de peinado de un futbolista o de un actor de cine. Ve, entonces ellos están actuando como este actor. Entonces la forma que ellos están adoptando es un ser humano está metido dentro de ellos, ¿verdad? Y actúan como ellos, ¿verdad? Entonces a mí no me pasa todavía, aunque ahorita ya está retirado de fútbol, me parece, ¿verdad? Entonces todos los niños ahí teniendo la playerita de Messi, todos quieren ser como Messi, y con el mismo peinado y quieren hacer las mismas jugadas y todo el rollo. Entonces eso es darle una forma, pero equivocada, porque está tomando la forma de un ser humano. Las niñas, yo me recuerdo, hace mucho tiempo, bueno, tal vez no mucho tiempo, me refiero a hace unos 30 años más o menos, en donde las niñas todas se peinaban o más bien las jovencitas se peinaban con un copete. Yo no miraba a todas las niñas, todas las jovencitas peinaban con un copete por acá, ¿va? Una cosa así como tubo por acá. Y uno dice, ¿y de dónde sacaron todo eso? Claro, eso no lo pensaba en el momento, porque aún no había despertado mi cabeza, por decirlo de esa manera, pero y haciendo un recuento, una retrospección en este sentido, resulta que, pues imagino, no sé, de pronto, la famosa novela de Betty la Fea les dio esa moda. Ve, están copiando a otra persona. Eso es una forma, ¿verdad? Una forma, ¿verdad? Y hoy en la actualidad, por supuesto, ¿verdad? Hace más o menos unos 10 años, estamos hablando de unos 10 años, las niñas después todos se querían parecer a Hannah Montana. ¿Ve? Se querían parecer a Hannah Montana. Eso es una forma. Es una persona que está formado dentro y todas se quieren comportar así. Hoy en día, aunque ya está pasando un poquito de moda, la famosa Teresa, ¿verdad? De la novela. Ellos están dándole una forma en su interior. Y qué triste va que los seres humanos nos estamos comportando así, pero en el fondo, la educación parece que la están dando las pantallas. Las pantallas. Hoy lastimosamente, como digamos, es una exigencia tristemente por la realidad de la enfermedad, que pantallas por aquí, pantallas por allá, ¿verdad? Y entonces la gente está copiando, ¿verdad?, a las pantallas, ¿verdad? Y la educación de los niños la está llevando a las pantallas y no el papá. Por eso yo a veces suelo decir
había una canción un poco antigua del famoso Topollillo, en donde dice el canta el Topollillo, yo quiero ser como mi papá, y ese mundo ya se quedó, ese mundo ya se quedó, desde la revolución de las pantallas ese mundo ya se quedó. ¿Por qué existía esa canción? Porque cuando no existían las pantallas, entonces lo que miraba el niño o lo que miraba la niña era su mamá y su papá. Y por consiguiente, pues ahí donde viene ese fenómeno, ¿verdad? De que si el papá es carpintero, pues entonces el niño es carpintero. Si el papá es albañil, entonces el niño va a ser albañil. Si el papá era, pues, era ganadero, pues el niño también va a ser ganadero, ¿verdad? Con espíritu vaquero y todo eso. Si el papá es un herrero, es lo que sea, entonces el niño copiaba esa imagen. Pero ahora como las pantallas están por todas partes, entonces esa canción ya no sirve ahora. Y ahora los niños están copiando la forma de ser de los artistas, ¿verdad? Y por eso los papás han perdido autoridad, pero precisamente porque ellos no son coherentes con lo que muchas veces dicen, ¿va? Y entonces resulta que la forma que están recibiendo los niños en su interior, qué triste, que sea un artista de televisión, una actriz de televisión, y que después, pobrecitos estos, la referencia que tienen es, pues, aquel que se declaró después homosexual, o que aquella que se declaró, pues, lesbiana, ¿no? Qué pesar con eso, ¿no? Y cuando en el fondo los que somos cristianos, la forma que tenemos que darle a nuestros hijos es que se parezcan a Cristo. Que se parezcan a Cristo, no en el aspecto físico, sino como dice San Pablo en su carta, me parece a los Filipenses, si no estoy mal, donde dice, pues tengan los mismos sentimientos que Cristo, es decir, sentir como Cristo sintió, vivir como Cristo vivió, amar como Cristo vivió, perdonar como Cristo perdonó, y al fin y al cabo, morir como Cristo murió, resucitar como Cristo resucitó y ascender al Padre como Cristo ascendió al Padre. Ve, esa es la educación. Educación es sacar lo mejor de la persona, ¿verdad? Sacar lo mejor de la persona de su interior. Eso es la educación. No meterle una cantidad de información que, como digo, no digo que esté mal. Al fin y al cabo, pues socialmente es una exigencia, ¿verdad? De aprender muchas cosas, pero eso no significa que eso sea educación. La educación lo tienen que dar los papás en la familia, en el hogar. Sean ustedes héroes de sus hijos, ¿verdad? Siendo por supuesto rectos, algo así como decía Jesucristo, no algo así, sino más bien así de Natanael, ¿no? Este es un hombre en el que no hay doblez. Cuando el papá y la mamá van a ser coherentes también con su forma de ser en su hogar, ¿verdad? En su casa, con su familia, entonces los niños van a ver eso, ¿verdad? Entonces, pues esto es lo que significa, ¿no? Por quien de nuevo sufre dolor de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esta es educación. José, como digo, tuvo que ver mucho, aunque parece una cosa contradictoria, porque ¿cómo así que Dios se va a someter, pues, a la voluntad y a la educación de un ser humano cuando se supone que Dios es el que sabe? Pero la calidad humana, y no digamos desde la fe, la calidad judía, porque la fe de José era judía, la calidad de fe que tenía José, pues por supuesto que ahí aprendió mucho Jesús, ¿verdad? Porque se puede decir que Jesús también fue educado y fue aprendiendo las cosas, fue educándose, y eso lo recibió de José, ¿verdad? Lo recibió de José. El hecho de que, por ejemplo, tocara a los enfermos, el hecho que ayudara, ¿de dónde lo aprendió? Porque es Dios, sí, es Dios, pero lo aprendió a sus padres humanos. Y entonces esto es muy grave, hermanos, que nos están, pues, haciendo el favor de escuchar. Muy grave, porque si somos padres de familia, entonces tenemos que actuar como tal. Copiemos la vida de José. Seamos, como dice el título acá, sombra de los hijos. Y ser padres de verdad, tanto padres como madres de verdad. Hoy que estamos celebrando a Santa Mónica en este día. Mónica fue una madre, pero miren, absolutamente impresionante, ¿verdad? Con semejante hijo. Fue una madre de verdad, y ella sí fue como sombra de su hijo Agustín, porque Agustín se le escurría, se le iba, y ahí iba Mónica detrás, ¿verdad? José igual. Hay que darle, ¿verdad? Tenemos que copiar la vida de José. Ahora, tristemente, como digo, las influencias de las pantallas están calando demasiado en nuestra existencia. Y entonces esto está haciendo mucho efecto y mucho daño. Yo recuerdo en un tiempo no muy lejano, todavía hay frutos de eso, en donde todas las familias tenían a los hijos y el primer nombre siempre era José.
José Macario, José Efraín, José no sé qué. Eso significa que todavía había fe, todavía había un poquito de fe por lo menos. Y también nos faltaba en la familia una María, María Ana, María Francisca, María Antonia, y así. Eso no está muy lejano. Hasta en este tiempo es que la gente ha estado poniendo nombres de telenovelas, nombres de futbolistas, y miren qué ridículo es. De pronto voy a ofenderlo con lo que voy a decir, pero suena bien feo un nombre norteamericano y nuestros apellidos son mayas, ¿verdad? Los apellidos mayas. Entonces suena bien ridículo. Perdonen porque yo sé que esto de pronto ofende, pero es que eso de ponerle nombres a los niños, nombres de futbolistas, nombres de telenovelas, nombres de no sé qué personaje de la farándula, entonces es ridículo. Dios está evidenciando nuestra falta de fe en la iglesia que tiene santos para nuestra protección y para que nos auxilien, ¿verdad?, en nuestra vida de piedad. Entonces, en fin, ven lo profundo que es este tema, hermanos, pero el tiempo se nos escapó y por consiguiente pues vamos a terminar. Esperemos que les podamos ayudar, ¿verdad? Con las palabras son fuertes, pero que están dichos siempre también, ¿verdad?, desde mi ministerio sacerdotal para formar y para catequizar, para ayudar, para que pues vayamos entonces comprendiendo más, ¿verdad?, acerca de la vida de los santos, especialmente para copiarlos, pero sobre todo porque también esperamos una vida eterna. Si copiamos la vida de los santos, esperamos una vida eterna al lado de Cristo. Entonces concluimos con nuestra transmisión en esta hora de la noche. Ya son las 7:07. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Nos escuchamos una próxima oportunidad, ¿verdad? Falta todavía 2 programas de este apartado número 7, José en la sombra.